hacia una definición de psicología experimental. La psicología experimental se refiere más a una clasificación psicológica en términos de metodología y no tanto en términos de sustantivo. Eso quiere decir que la psicología experimental se va a denominar así, experimental, por su función que tiene, por su método que emplea, no tanto por el objetivo de estudio que realiza. Es decir, si hablamos de la psicología clínica va a dar tratamiento clínico a las personas, va a estudiar a las personas desde el punto de vista clínico, pero no la podemos utilizar para la empresa, por ejemplo, o el colegio. En cambio, la psicología experimental puede ser utilizada para cualquier, fíjense bien, como dice, para cualquier escuela o corriente psicológica que utilice el método experimental es considerada como parte de la psicología experimental. O sea, en otras palabras, la psicología experimental puede estar en muchas áreas de la psicología y va a ser utilizada en muchas áreas de la psicología, en varias corrientes y escuelas, independientemente de lo que éstas, fíjense bien, sean el objeto de estudio. Es decir, no le importa que la clínica estudie la parte terapéutica clínica y que la empresa estudie lo organizacional, por ejemplo, la psicología empresarial o organizacional estudie la parte de la conducta humana en las empresas. Eso no le importa, siempre y cuando se utilice el método experimental, que ya lo vamos a ver más adelante en las clases. Va a ser denominado entonces eso que tú hagas en ese momento en la empresa o en la clínica o en el colegio, va a ser denominado psicología experimental, porque vas a estar tratando con un método experimental, con una metodología específica, sin importar el objeto de estudio. Sin embargo, hay ciertas áreas que le interesan muchísimo a la psicología experimental, como lo son las áreas del estudio de la percepción, del aprendizaje, cómo aprendemos, qué utilizamos para aprender, la cognición, cómo pensamos, cómo razonamos. Y estos han sido estudiados tradicionalmente con el método experimental, es decir, debo llevar a cabo un experimento para poder tener una idea de cómo es la situación, de cómo funciona esa situación. En pocas palabras, para poder estudiar el aprendizaje se tendría que realizar un experimento que vaya basado en la parte de la experimentación en el aprendizaje, sobre algo específico de aprendizaje. Y el método, pues, es el método experimental. Ese lo veremos más adelante en las clases, pero es de tener en mente que, primero, la psicología experimental va a estar en diversas áreas de la psicología. ¿Por qué? Porque utiliza una metodología para estudiar diversos objetos de estudio. Entonces puede ser empleada por la psicología clínica, puede ser empleada por la psicología educativa, por la psicología criminológica o por la psicología que tú quieras. Pero siempre y cuando tú empleas el método experimental, entonces se va a llamar eso que tú estás haciendo en ese momento psicología experimental. Puede ser que tú digas voy a hacer un experimento o voy a estar trabajando con la psicología experimental dentro de la psicología clínica o dentro de la psicología laboral, etcétera, no importa qué, pero igual será psicología experimental porque trata con el método experimental. La psicología experimental entonces es una aproximación
a los fenómenos psicológicos que pueden ser estudiados a través, y esto es lo importante, del método experimental. Okay, si falta ese método experimental, si no se emplea el método experimental, entonces no será llamada psicología experimental. Y eso que tú estés realizando no va a ser psicología experimental. Debe estudiarse esos fenómenos, esos objetos, de acuerdo al método experimental. Y el método experimental considera primeramente la observación. Aquello que tú observas, pues es lo que será estudiado, es lo que versará la investigación, el experimento. Esa observación pues va a ser una observación estructurada, eso quiere decir que va a tener un formato específico para poder ser realizada. Además de la observación, pues viene el uso o el manejo de la metodología experimental, es decir, de la observación se va a extraer un posible problema y de ese problema pues habrán hipótesis, tú debes hipotetizar qué es lo que puede estar sucediendo, es decir, encontrar una causa y un efecto o una relación entre dos variables, mejor dicho, que expliquen esa situación o fenómeno. Entonces, después de la observación, se va a dar la manipulación de esas variables. Tú como investigador vas a necesitar manipular una de las variables en estudio. Es decir, hay una variable independiente, que influye en la variable dependiente. Y esto será explicado muy bien en el video sobre las variables, sobre el problema, cómo desarrollar un problema. Sin embargo, la variable independiente es la que va a influir directamente en esa variable dependiente. Por así decirlo, tal vez tú quieras investigar los efectos del sueño sobre la concentración, por ejemplo. Entonces la variable independiente será sueño y la variable dependiente será concentración. Ahora bien, ¿cómo influye ese sueño en la concentración? Ahí es donde tú tendrás que manipular. Ahí es donde va la importancia de la manipulación ¿de qué? De la variable independiente para ver cómo genera una influencia sobre la variable dependiente. De modo que ese sueño, el sueño, pueda causar o generar algo en la concentración. Entonces puede ser que para manipularlo pongas a algunas personas a que no duerman toda una noche. Y que de esa manera vas a ver cómo el sueño está influyendo directamente en la concentración. O por otro lado, puede ser que la persona haya estado mucho tiempo dormido y luego ves qué es lo que sucede. Eso ya no importa, eso no viene al caso, lo veremos en otro video. Sin embargo, vas a utilizar o debes utilizar el método experimental considerando la observación primero de un fenómeno, planteamiento de un problema, y luego de ese planteamiento del problema va a extraerse hipótesis, y de las hipótesis llevan dos variables. La hipótesis es una relación entre dos o más variables, de modo que estas son las que tú manipularás. Y por último, el método experimental considera el registro ¿de qué? De las variables. De modo que después de haber pasado ese tratamiento, esa situación de dejar a la persona sin dormir, tú vas a querer tomar datos.
o tener una idea de qué es lo que sucedió con la variable concentración. De modo que para eso voy a tener un cuestionario tal vez o alguna tabla donde yo vaya como investigador chequeando o poniendo alguna nota, tomando apuntes de las variables, sobre las variables. Y por supuesto, el método experimental necesita de un estadístico para poder comprobar. Debes poder comprobar todo usando estadística. Es la única manera de comprobar que la respuesta sea realmente la respuesta al problema. De modo que la psicología experimental ha estudiado durante muchísimo tiempo diversos fenómenos psicológicos y también diversas conductas de los organismos. Y fíjense bien, humanos y animales. Aquí estamos viendo humanos y animales. ¿Mediante qué? Mediante la aplicación del método experimental. Esto es lo importante de la clase de este video, es entender que la psicología experimental debe basarse en el método experimental y todas sus partes para poder llegar a una información o a una resolución de la causalidad de las variables, o de la vinculación de la variable independiente en la dependiente. Bueno, muchas gracias, espero les haya interesado el video y nos vemos en la próxima clase de psicología experimental, en el próximo video. Chao.